Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en tiempos de compliance con nuestro querido amigo y colega, el profesor Julio Ballesteros, de la Universidad de Salamanca. Julio, ¿qué tal? Un gusto tenerte otra vez. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un placer estar en tiempos de compliance. Gracias, Julio. Y esta semana hemos tenido el evento en homenaje al profesor Verdugo y quería saber cuáles eran tus principales conclusiones, ¿no?, sobre la mesa de compliance en la que has participado. Bueno, yo creo que primero me gustaría hacer un poco un análisis previo a la mesa, ¿no? Yo creo que ha sido un congreso que ha abordado de manera integral fenómenos delincuenciales que son de verdad una lacra para nuestra sociedad. Y una de las conclusiones, no probablemente de la mesa, pero sí del congreso, ha sido reunir a distintos actores, tanto de la academia como de la judicatura, y una visión también de manera, podemos decir, que ha abordado cuestiones penales, cuestiones procesales, incluso hemos hecho alusión a normas ISO, a cuestiones de psicología de las organizaciones. O sea, ha sido un congreso muy completo y creo que eso, yo creo que es en buena medida el éxito también de tu diseño, de la estructura del curso. Y entrando un poco de lleno en mi mesa, creo que las cuestiones de compliance cada vez van a ser de más interés y cada vez se van a relacionar con más ámbitos. Y dime una cosa, hablando del tema de la psicología de las organizaciones, para ti, estos temas del behavioral compliance, ¿cuáles son los puntos medulares para lo que pueda significar la construcción del programa de compliance? Dicho de otra manera, la ciencia del comportamiento, ¿qué pueden aportar al compliance? Bueno, pues cada vez se está relacionando más tres saberes que yo creo que retroalimentan, como es la psicología conductual, la economía conductual, la sociología de las organizaciones y un cuarto que es bastante incipiente, que es la ética experimental. Desde esas disciplinas podemos predecir cómo se pueden comportar los individuos ante determinadas circunstancias y si van a tener una predilección por cumplir o por no cumplir. Entonces, yo creo que esto es muy importante, no solo desde el punto de vista del derecho penal, sino sobre todo de dotar de eficacia al programa de cumplimiento. O sea, no tiene que ver con la dogmática, pero sí que tiene que ver con el grado de eficacia que puede tener el compliance en una organización. Y claro, y eso podría llevarnos a puntos, por ejemplo, de cambiar los programas de cumplimiento para introducir estos elementos en las capacitaciones, por ejemplo, en lo que puede ser el direccionamiento de una empresa. Yo creo que es una cuestión clave, sobre todo en empresas de mediano y gran tamaño, porque hay estudios que mencionan cómo el tiempo que dispone un trabajador para tomar la decisión o el número de miembros que participan de la toma de una decisión, siendo unas cuestiones básicas, influyen en el sentido de la decisión. Por tanto, incluyendo más miembros y teniendo en cuenta una serie de cuestiones diversas, podemos lograr que, como decía en mi conferencia, los individuos realicen un proceso deliberativo mayor de cada una de las situaciones y un poco en relación al libro Pensar rápido y pensar despacio, que pase por un proceso de mayor raciocinio cada una de las decisiones que se toman en la empresa. A veces la economía es demasiado acelerada, por tanto las decisiones son aceleradas y no es el mejor consejero desde el punto de vista del compliance las prisas. Tiene que ver entonces con los nudges, ¿no? O sea, poner, digamos, una serie de trabas, exigir unos plazos y tiempos para tomar las decisiones más importantes. Sí. Pero claro, en el día a día el ser humano opera con sesgos, ¿no? Son atajos mentales que tienen como finalidad lo que tú mencionabas, tomar decisiones rápidas. ¿Qué como? ¿Como un McDonald's o como una pasta? Claro. ¿No? Tengo que pensar rápido y decidir. Pero hay situaciones en las cuales el fenómeno cambia, porque si tienes que tomar la decisión de celebrar un contrato, no un contrato de largo plazo, bajo tales exigencias, o pagar tales comisiones a un área comercial, son temas que se tiene que pensar y seguir un proceso. Sí, además, dejar documentado todo lo que ha pasado a lo largo desde la información previa que se tiene para llevar a cabo para un proceso decisorio, después en sí mismo el proceso decisorio y posteriormente si la ejecución se ajusta a lo acordado previamente, porque son tres fases distintas y en cualquiera de ellas puede haber una desviación que provoque un incremento del riesgo legal. Por tanto, al igual que con el compliance decimos, es importante el diseño, es importante la ejecución y es importante la revisión del programa, es decir, distintos momentos temporales
son claves para que en su conjunto podamos hablar de una reducción significativa de los riesgos. Claro, porque finalmente hay determinados sesgos cognitivos que son de competencia de la organización para efecto de removerlos o, digamos, ir contra ellos, versus otros sesgos que son más bien personales o individuales y ya que no atañen a la empresa, ¿no? Yendo a eso justo, tú ponías el ejemplo de Mercadona, del reconocimiento facial, ¿no? ¿Por qué en España el reconocimiento facial se considera que infringe la regulación en materia de protección de datos? El caso Mercadona es muy interesante, primero porque es muy novedoso y porque es atribuible a una empresa, ¿no? Siempre hablamos de delincuencia empresarial. Mercadona es una gran superficie de supermercados y lo que hacía era realizar un reconocimiento biométrico de todas las personas que entraban en sus instalaciones bajo la finalidad de poder identificar qué personas que habían robado previamente en esos supermercados y había una decisión, una sentencia que impedía a esas personas volver a los establecimientos, pues para que realmente no volvieran y poder cumplir de manera eficaz la sentencia que se había impuesto. Lo que pasa es que la Agencia Española de Protección de Datos dice, está muy bien que usted intente que se cumpla la decisión de que estas personas no entren, pero usted está haciendo reconocimiento biométrico a los delincuentes previos de hurto, pero también a todos los usuarios que van a ese supermercado. Y esos usuarios, no hay nada que legitime que usted haga reconocimientos biométricos a cualquier persona que pase por allí. Por tanto, la Agencia Española de Protección de Datos le ha impuesto una sanción de 3,15 millones de euros que por pronto pago quedó finalmente en 2,5 millones de euros. Vale, claro. Y entonces, si tenemos un precedente como este, evidentemente estos sistemas de inteligencia artificial emocional, volviendo sobre el behavioral compliance, ¿no?, que permiten a través de la lectura de los gestos, de los ojos, de la forma en que uno gesticula, saber cuál es tu estado emocional, ¿sería algo entonces prohibido en España? Yo creo que aquí estamos entrando en un terreno demasiado complicado y creo que habría que realizar un análisis en dos dimensiones. Por un lado, y que tienen que ver con la proporcionalidad de las medidas a la hora de implementar compliance, finalmente. Igual que decimos el correo electrónico, si hay una expectativa de privacidad o no, ¿puede haber reconocimiento facial o reconocimiento emocional de todos los trabajadores, aunque sea un trabajador, por ejemplo, que presenta poco riesgo? Una persona del más bajo nivel que realiza una tarea que no tiene capacidad de comprometer la responsabilidad de la empresa, ¿estaría legitimado hacerle un reconocimiento de sus emociones a un individuo, entre comillas, de bajo perfil? Probablemente no. A lo mejor esas medidas tan invasivas habría que reservarlas exclusivamente para puestos muy concretos que de verdad puedan tener un punto caliente, ¿no?, si se me permite la expresión, dentro de un mapa de riesgos. Claro. Se habló también en la mesa de las investigaciones internas, ¿no? Y yo recordaba a Montiel cuando Montiel decía que las investigaciones internas eran como el patito feo del compliance, porque estaba muy poco estudiado. Para ti, considerando, ¿no?, que las investigaciones internas son realizadas por privados, ¿cuáles son las garantías mínimas o más elementales que se debe respetar en el marco de una investigación privada? Yo creo que lo primero, tenemos que diseñar una investigación interna en la que participen individuos internos y externos, ¿no? Ese formato mixto de investigación interna. Por un lado, para dar objetividad, dar eficacia, evitar posibles zonas de nebulosa donde puede haber situaciones de conflicto de interés, y con un externo puede que eso ayude, por ejemplo, a la realización efectiva de la investigación interna. Y por otro lado, esa parte interna que conoce la organización y que va a saber por dónde se anda, conoce a las personas, conoce la estructura, conoce el organigrama. Y las garantías, en todo caso, deberían estar orientadas al estándar más alto, que es el estándar penal, a que los individuos que sean entrevistados puedan ser acompañados por su abogado, porque a partir de ahí pueden derivarse consecuencias de carácter procesales hacia el día de mañana. Por tanto, habría casi una vulneración del derecho de defensa de esas personas físicas implicadas, que además serían de algún modo posibles chivos expiatorios para que la empresa descargue su responsabilidad en determinadas personas físicas, y eso pues generaría también un conflicto de interés, porque precisamente se beneficia quien vulnera el derecho
de las personas, la persona jurídica. ¿Y cuál es el perfil del investigador interno para ti? ¿Un abogado, un auditor, una mezcla de equipos? Bueno, en las grandes empresas yo creo que, aunque es algo que no hay, entonces es demasiado aventurado, pero yo creo que debería haber criminólogos. O sea, porque una pequeña empresa, una mediana empresa probablemente no tenga un perfil de criminólogo en la empresa, pero deberían empezar a tenerlo, porque un criminólogo puede ver más que lo que, por ejemplo, una persona de recursos humanos, que habitualmente mencionamos como que son personas que pueden hacer test, que pueden hacer preguntas, que saben entrevistar, que dejan hablar, etcétera, pueden tener esas virtudes, pero un criminólogo también tiene un olfato mayor. Y cuando estás haciendo una investigación interna, igual que cuando hablamos de detectives, tienes que tener también unas capacidades de instinto para saber ir por los sitios y saber ir con mano izquierda y con mano derecha, ¿no? Poder administrar muy bien una situación que, por otro lado, es una situación de estrés, porque la atribución de un delito grave va a provocar un tsunami de miedos dentro de la organización. Claro. Entonces, de esa perspectiva multidisciplinaria, finalmente, porque un criminólogo tiene una formación múltiple, ¿cómo funciona esto en España? En España hay escuelas de criminólogos. ¿Es una carrera, es un grado, es un título propio? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica prácticamente no hay. Claro. Hubo una investigación de hace un par de años, pre-COVID, donde justamente se hacía notar eso, que acá en Latinoamérica no hay sino especializaciones o algunos cursos de posgrado de criminología, pero no hay criminólogos, en verdad. Llama la atención eso, porque América Latina habitualmente tiene grandes problemas de inseguridad. Precisamente el criminólogo se dedica a conocer cuáles son las metodologías delictivas, qué influye o qué incentiva los riesgos delincuenciales, y sería muy importante que en América Latina se implementaran estos tipos de estudios. En España tradicionalmente eran títulos propios, que podían también tener una duración de 3 años, no tenía por qué ser un curso de un único año, y actualmente son grados en criminología que a través del Plan Bolonia... Son títulos como el de licenciado en Claro, Derecho. igual son grados, con lo cual significa que tienen una duración de 4 años en toda Europa, porque también la unificación del espacio europeo de enseñanza superior pues hace que criminología en Italia tenga 4 años, criminología en Francia tenga 4 años y criminología está estandarizado. Y además tengo que decir que son estudios que despiertan mucho interés entre la gente joven. La experiencia, por ejemplo, a la Universidad de Salamanca es que hay más solicitudes para estudiar criminología que incluso para estudiar derecho. Julio, ¿por qué deberíamos estudiar en Salamanca? ¿Por qué los jóvenes penalistas deberían pensar en Salamanca como una opción formativa? En penal, obviamente, o Bueno, compliance, ¿no? Pues yo creo que por varios motivos. Uno de ellos también un poco vinculado al congreso que hemos tenido aquí estos días, ¿no? Porque hay grandes académicos en la Universidad de Salamanca. Qué decir, por ejemplo, el profesor Verdugo, la trayectoria que ha tenido, la profesora Laura Zúñiga, la profesora Ana Pérez Cepeda. Es decir, hay una rama de derecho penal muy importante en la Universidad de Salamanca. Por otro lado, porque Salamanca tiene una peculiaridad, es esa defensa por las garantías, ¿no? Yo creo que eso también a veces en América Latina se deja de lado el tema de las garantías en búsqueda de una supuesta eficacia que nunca llega, pero que siempre restringe, y habiendo restringido tanto las garantías, se supone que habría que haber acabado ya con la delincuencia, y los indicadores no revelan precisamente eso. Si uno entra en un periódico de Perú o en un periódico de Colombia hoy mismo, se habla muchísimo de inseguridad ciudadana, por todo tipo de delitos, desde delitos graves hasta robacelulares más habitual. Por tanto, hay que seguir insistiendo en la formación de calidad y en la formación desde los valores y desde las garantías. Y creo que la Universidad de Salamanca se ha caracterizado por eso, no por años, sino por siglos. Siglos, efectivamente. Julio, y para terminar, ¿qué consejo le das tú a los penalistas que recién empiezan, jóvenes de 18, 20 años, 21 años interesados por el derecho penal? Tú como un joven profesor español, ¿qué les puedes aconsejar? Bueno, yo lo que les aconsejaría primero es que leyeran un poco de todo en el ámbito del derecho penal, para dos cosas. Primero, descubrir realmente cuál es el ámbito del derecho penal que más les gusta, es importante y para tener una estructura general de todo. Y después, porque es algo que a mí siempre me ha preocupado y también le digo a los alumnos,
que intenten hacer un poco de prospectiva de hacia dónde va el derecho penal. Entonces yo creo que precisamente el derecho penal económico y la ciberdelincuencia sería algo que yo recomendara a los jóvenes, que van a tener que introducirse en un mercado laboral muy complicado, tanto en Europa como en América Latina. Es difícil encontrar empleo, por tanto también hay que elegir un buen tema de especialización, ¿no? Porque creo que una tesis sobre el bien jurídico quizás no sea el momento, teniendo en cuenta lo complicado que es conseguir clientes o tener repercusión no solo en la disciplina, sino en el mundo de la empresa, en el mundo de las instituciones públicas, etc. Creo, por ejemplo, que el public compliance, el cumplimiento normativo público, pues es algo que va a interesar tanto al derecho penal como a la ciencia política, a la criminología, a la sociología, a muchas disciplinas. Yo creo que abrirte el abanico dentro de buscar un tema que tenga recorrido a los próximos años. Bien, Julio, muchísimas gracias por tu presentación de esta semana, por esta entrevista. Y amigos, será hasta otra ocasión en Tiempos de Compliance. Muchas gracias.